sino dígalo conmigo, el mensaje de hoy es para un líder transformador. Es para un líder triunfador. Diga a alguien conmigo, esa palabra es para mí. Dígalo más fuerte, soy un líder y soy un líder triunfador. Miren, hermanos, ustedes han escuchado esta frase. Aquí hay jóvenes que juegan fútbol o basquetbol u otros deportes, y tal vez hemos escuchado esta frase. Me la enseñaron de muy niño, mis padres lo decían: lo importante no es ganar, lo importante es participar. Y eso es una gravísima mentira que nos sembraron en nuestro corazón. ¿Usted cree que los jóvenes que fueron a las Olimpiadas en Brasil fueron simplemente por participar? No. Los que fueron a las Olimpiadas fueron con un solo propósito. ¿Cuál? Ganar. Nosotros en Cristo no venimos a la vida de la iglesia simplemente por participar. Nosotros venimos a la vida en Cristo Jesús porque dice la palabra, somos más que vencedores. Así es que quienes estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos gente que venimos al cuerpo de Cristo para ser vencedores. Amén. ¿Saben? Tenemos que vencer, número uno, nuestra tradición, nuestra religión, nuestras costumbres, el pensamiento que durante tantos años nos sembraron en nuestras vidas. Pensamientos de mediocridad, pensamientos de pobreza, de miseria, de ruina, de escasez. Y dice la palabra que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Así es que el libro de Nehemías ya lo leímos en la primera parte, no lo voy a volver a leer todo, pero sí vamos a tomar como parámetro, por favor tenga su Biblia abierta en el capítulo 6 del libro de Nehemías, para el tema de hoy, los secretos de un líder triunfador. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 6, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás maestros, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta el tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, atención, en el verso 1 nos dice que cuando nosotros empezamos un proceso de construcción, siempre a nuestro alrededor tendremos enemigos. Cada vez que tú inicias un proyecto, una expectativa de vida, un trabajo, una actividad, una relación, cualquiera que sea, siempre tendremos a nuestro alrededor gentes que pretenderán sabotear, juzgar, criticar, disminuir, minimizar nuestra visión hacia donde nosotros vamos, ¿verdad? De tal manera que quisiera saber si alguno de ustedes ha sentido en su vida diaria, en su vida personal, que hay personas a su alrededor que parecen amigos, pero que realmente son enemigos. ¿Usted lo ha vivido? Veo desde aquí, como dijo Sebastián, desde aquí hay una panorámica extraordinaria y puedo ver en sus rostros que todos hemos sentido en algún momento, hemos experimentado esa vivencia de tener a nuestro alrededor gentes que parecen ser nuestros amigos, pero que finalmente terminan siendo nuestros enemigos. Voy a reparar un poco la historia del tema que estamos enfrentando. Nehemías, el copero del rey, toma un tiempo para regresar a Judá y construir un muro. El muro es tan extremadamente importante porque el muro representa seguridad, representa una fortaleza, una custodia. En aquel tiempo las ciudades amuralladas, hoy tenemos en nuestros países algunas ciudades que aún se conservan, ciudades amuralladas. Las ciudades amuralladas eran ciudades protegidas, eran ciudades privilegiadas, y todos de alguna manera construimos muros a nuestro alrededor. Necesitamos construir muros alrededor de nuestra familia, especialmente con nuestros hijos que están expuestos allí afuera al mundo. Saben, en las Olimpiadas ahora recientes que terminan de pasar en Brasil,
a un deportista brasileño, creo que es él, se le ha juzgado, o se le está juzgando por actitud inapropiada al haberse colocado sobre su frente una diadema, se llama, en la que decía 100% Jesús. Cuando lograron la medalla de oro, él levantó sus manos, se colocó su diadema en la frente y dijo 100% Jesús. Entonces la federación, la directiva de las Olimpiadas, lo sancionó al punto de que posiblemente no participe más en las Olimpiadas por colocar el nombre de Jesús en alto. Pero el mundo celebra con gozo a un par de niñas o mujeres lesbianas porque una de ellas le propuso matrimonio en plena competencia deportiva. Y el mundo celebra estas barbaridades. De tal manera que levantar muros significa que como padres y líderes triunfadores levantaremos muros alrededor de nuestra familia, protegiéndonos de lo que el mundo trae hacia la vida de la iglesia. Estamos a punto de iniciar la jornada escolar, mañana propiamente. Y mañana algunos padres dirán, por fin se van estos muchachos de la casa, Dios mío. Por fin voy a descansar de estos muchachos. Por fin la comida va a alcanzar un poco más. Pero lo que no sabemos, o lo que tenemos que tener cuidado, es que mañana nuestros hijos salen a enfrentar al mundo. Al mundo de escuelas donde los pénsuls académicos han sido cambiados, han sido alterados, están siendo proyectados hacia el pensamiento de nuestros hijos con pensamientos totalmente contrarios a los principios y al fundamento de la palabra. Amén. Nehemías levanta este muro frente a ataques del enemigo, personas que quisieron derribar su labor, y en 52 días se logra de manera sobrenatural levantar y reconstruir este muro. Amén. Hubo oposición, hubo gente que se enfrentó con ellos, hubo división, desaliento, discordia, burlas y todo lo demás. Ahora, vamos a respondernos una pregunta hoy. ¿Alguno de ustedes ha sentido temor, siente temor, en la medida que usted vive su diario vivir, sus proyectos, sus sueños, hasta el día de hoy? ¿Siente temor? Levánteme su mano quienes tienen temor por alguna razón. Y yo levanto la mía con ustedes. Porque déjenme decirles que la fuerza más poderosa que hay contra la vida de las personas, los sueños, los anhelos, sus proyectos, sus expectativas, lo que los ataca, lo que los daña, lo que los hiere, dígalo conmigo, es la lengua. ¿Lo puedo repetir? La lengua es el enemigo más poderoso que tenemos contra la vida de la iglesia en el cuerpo de Cristo. El único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército de Dios. ¿Sabe usted eso, verdad? ¿Lo puedo repetir? El único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército de Dios. Esto significa que cuando los soldados de América van a la guerra, van preparados, van fundamentados, establecidos en una meta y en una visión a enfrentar al enemigo con el único propósito no de participar, sino con el único propósito de vencer. Y en el ejército de Dios, cuando nosotros venimos a las filas de la iglesia en el cuerpo de Cristo, nuestro único propósito es vencer el mundo, vencer al enemigo llamado Satanás. Pero el arma predilecta y preferida y eficaz que Satanás tiene contra la vida de la iglesia y el ejército de Dios se llama la lengua. ¿A través de qué? A través del chisme, la murmuración, la calumnia, la difamación y todo lo demás. Por lo tanto, cuando un ejército se prepara y su propio ejército lo derriba, estamos frente a un conflicto extremadamente peligroso. En el verso 1 al 4 que tenemos en el capítulo 6, vamos a ver ¿cuáles son las características que un líder triunfador debe desarrollar? Número 1, por favor escríbalo en sus notas. Un líder frente a las amenazas del enemigo, y repito, aquí el enemigo tiene nombre, Satanás, primero debe seguir trabajando a pesar de las distracciones. Iglesia,
¿Quiénes de ustedes han soñado, y lo he repetido durante todas estas semanas, con un proyecto empresarial? Admiro y valoro a las personas que se enfrentan a desarrollar sus propios trabajos, a ser sus propios jefes, a tener su propia empresa, aprender a devengar por sí mismos, no dependiendo de un salario. Recuerden esto. Cuando yo me vinculé a una empresa en mi país, a una empresa ya consolidada, seria, del gobierno, yo recuerdo que las gentes se acercaron conmigo y me dijeron: lo lograste. En esta empresa, en 20 años te vas a pensionar. En 20 años tienes todas las garantías para 20 años. Y si yo hubiese estado en aquella empresa hace aproximadamente 12 años, por lo menos, o 15, ya estuviese pensionado. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos dicen: tienes un puesto, tienes un trabajo, cuídalo, guárdalo. Ay, ese salario, eso es una bendición. Cuide esos 7 pesitos, mijo, cuídelos, que eso es una bendición. Y tú te ocupas de guardar tus 7 pesitos cuando tú, como líder triunfador, no necesitas devengar 7 pesos, estoy dando un ejemplo, sino que tú, como un líder triunfador, puedes devengar 20 pesos o 50 pesos con tu propia calidad, con tus dones y talentos, porque Dios te ha dado esto para que tú seas efectivo en ello. Amén. Por lo tanto, y lo hemos promovido a lo largo de todos los años de la vida de esta casa, nuestro anhelo es generar empresarios, porque cada uno de ustedes ha sido dotado de parte de Dios con todas las bendiciones para ser exitosos en las cosas para las cuales Dios los ha llamado. Hoy estoy hablándoles solamente a personas que tienen en su corazón el ser líderes vencedores, líderes triunfadores. Y un líder triunfador no pierde el tiempo escuchando cosas que el enemigo trae a su oído para que le distraiga de la visión y el propósito hacia dónde debe caminar. Nehemías recibe mensajes de parte de estos hombres, Sanbalat, Tobías, Gesem, que lo amenazan, que lo amedrantan, pero Nehemías dice, frente a la invitación que ellos le hacen para que se reúnan y tengan una conferencia sobre cómo desarrollar los planes, Nehemías dice: no iré. No voy a desperdiciar mi tiempo reuniéndome con gente negativa, reuniéndome con gente adversa, reuniéndome con gente que no tiene productividad. Mi tiempo no lo puedo desperdiciar en esto. Y aquí se sucede algo muy interesante. Nehemías dice: no voy a ir a perder tiempo en esta situación. No voy a tener diálogos innecesarios. No voy a trabajar con gente que no es productiva. No voy a trabajar con gente que no tiene visión hacia dónde vas, hacia dónde vamos. Nehemías dice algo muy importante en este verso y dice: porque he podido discernir que esta gente lo que quiere es hacerme daño. ¿Puede usted decirme un amén? ¿Cuánta gente quiere distraerte de una visión que Dios ha puesto en tu corazón? Y nos distraen, nos hacen ofertas, promociones, y nos quitan la dirección hacia donde nosotros debemos puntualmente caminar. Por lo tanto, si hay algo que un ejército de Dios, un hombre de Dios, un líder triunfador debe tener claro en su corazón, dígalo conmigo, es discernimiento. Todos nosotros, usted le pide al Señor salud, gloria a Dios. Usted le pide al Señor que lo bendiga en su economía, en su relación de matrimonio, gloria a Dios. Pero si hay algo que necesitamos pedirle a Dios que nos dé con absoluta certeza en nuestros corazones, es discernir los tiempos. Nosotros vemos, parece que va a llover, estamos discerniendo. Ayer estábamos haciendo un trabajo aquí en uno de los stores, teníamos todo afuera, miles de cajas, y repentinamente el día se oscureció, se bajó la temperatura y inmediatamente discernimos: va a llover. Y en milésimas de segundos guardamos todo en un storage. Yo no sé cómo pasó eso, en un momento, y discernimos mal, porque pasó la nube y nos trajo un calor impresionante. Tenemos que aprender a discernir cuando hablamos con una persona.
Tenemos que aprender a discernir cuándo nos hacen un ofrecimiento. Tenemos que aprender a discernir cuándo una propuesta que viene a nosotros, que parece muy buena, atractiva, realmente es una posibilidad de éxito o una posibilidad de hacer algo que me beneficie y beneficie a otros. Por lo tanto, dígalo conmigo. Número 1, no me puedo dejar distraer. Amén. Nehemías discernió que la invitación que le hacían estos hombres, el único propósito era distraerlo, pero más que distraerlo, el verdadero propósito era hacerle daño, posiblemente matarle. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque un líder debe tener lo principal. Por favor, escriba esto en sus notas. Un líder debe tener lo principal como principal. ¿Está conmigo? Si la prioridad de estos jóvenes, José, Claudia, Sebastián, la prioridad de estos jóvenes hoy es continuar sus estudios. Esa es su prioridad. No puede haber una distracción con trabajo, con promociones o con otras cosas que se puedan presentar en el camino. Voy a dejar este semestre porque voy a aprovechar este trabajo, es una gran oportunidad y continúo luego. No, no, no. Lo principal se debe conservar como lo principal. ¿Qué es lo principal por lo cual tú hoy vienes a la vida en Cristo Jesús? Mantener una relación personal con Cristo, establecer una unidad de oración con el Señor. ¿Qué es lo principal en tu vida hoy? Sebastián nos decía ahora en su enseñanza, hay jóvenes que están aquí que no cantan, tal vez no sienten en su corazón cantar, pero cuando nosotros tenemos como principal en nuestra vida adorar, cuando tenemos como principal en nuestra vida orar, cuando tenemos como principal en nuestra vida servir, es el principio que nosotros debemos conservar. Amén. No conservamos en la iglesia principios por comodidad o por beneficio de alguien. Conservamos principios porque lo principal, repito, debe ser lo principal. Número 2. Nehemías nos enseña que como un líder debe seguir trabajando a pesar de las difamaciones. Vean el verso 5 y 9 del capítulo 6. Quiero leerlo para que veamos lo que está pasando en este contexto. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, escuchen el verso 6, en la cual estaba escrito, por favor preste mucha atención: se ha oído entre las naciones, y Gashmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificas tú el muro con la mira, según sus palabras, de ser tú su rey. Se ha oído en las naciones. Observen que aquí no dice ni siquiera en qué nación o cómo. Dice, y Jesús, ¿cómo se llama? Corríjanme. Gashmu. Este Gashmu vale la pena investigar quién es este Gashmu. Pero lo que la palabra nos está mostrando es que cuando se escucha un rumor, se ha oído en la ciudad de Cherryville, se ha oído en la ciudad de Lincoln, se ha oído en las ciudades cercanas, que en la iglesia cristiana integral algo está pasando. Y ese Gashmu empieza a decir, y Gashmu lo dice. Y cuando Gashmu lo dice, el rumor empieza a extenderse, el rumor empieza a extenderse, y el rumor, ¿usted sabe por qué se dice cuando las gotas de agua caen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando caen las gotas de agua de una cascada? ¿Perdón? Murmullo. Muy bien, murmullo. El murmullo, eso se llama murmullo. Cuando Gashmu suelta un murmullo, ¿el murmullo qué hace? Ruido, se escucha, empieza. Y hay gente que dice, ay, me encanta el ruido de esa cascada, me encanta el murmullo cuando llueve. Hay gente que le encanta el murmullo. Hay gente que dice, es más, cuando yo escucho el murmullo, puedo descansar. Se arrullan con el murmullo. El murmullo aquí es un chisme. El murmullo aquí es una difamación. El murmullo aquí es una crítica, una calumnia. El murmullo aquí es una trampa de Satanás. Y el experto y profesional en el murmullo se llama ¿cómo? Se llama Satanás.
Satanás quiere que nosotros caigamos en esa trampa. Y cuando tú abres tu boca para hablar, juzgar, criticar, murmurar, el rumor de lo que alguien dijo, y a lo que alguien dijo le aumentas un pedacito, y el que recibió el murmullo le aumenta otra partecita y otra partecita, nosotros estamos ya no en el ejército de Dios, sino que ahora pertenecemos al ejército de Satanás, porque cuando nosotros hablamos lo que no sabemos y decimos lo que simplemente escuchamos, estamos participando de lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. ¿Está conmigo? Oh, alguien puede decir amén. Parece que estamos hablando algo extremadamente delicado. Por lo tanto, dice esta palabra que cuando por quinta vez Sanbalat le envió a una persona, ahora con una carta y todo lo demás, para que se supiera lo que estaba pasando, le dice: y si tú no te reúnes con nosotros, iremos al rey Artajerjes y le diremos cuáles son tus planes y qué es lo que tú quieres hacer. Es decir, lo amenazaron. Cuando tú recibes difamaciones y recibes amenazas, sientes que te están atacando y te sientes encerrado. Déjenme decirles, y se lo digo con todo mi amor, que muchas veces me he sentido así. Muchas veces me he sentido exactamente tal cual, esta misma posición de Nehemías. Muchas veces he querido salir corriendo. Muchas veces mi esposa y yo nos hemos tenido que reunir en casa con nuestros hijos y llorar en familia por los murmullos. Pero la lección de hoy nos lleva con toda valentía a enfrentarnos y decir, como dijo Nehemías, seguir trabajando a pesar de las difamaciones. Seguiremos adelante, dígalo conmigo, seguiremos adelante y seguiremos adelante. No sé cuántas veces alguien puede haber hablado algo de ti, o algo en tu contra, o algo contra tu familia, o algo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu hogar. Yo no sé cuántas veces te puedas haber sentido en una situación como esta. Y si te has sentido en esa posición, como tal vez nosotros una u otras veces nos hemos sentido, el Señor te dice hoy: no tienes por qué temer, sigue adelante, porque tu propósito no puede detenerse por lo que alguien dijo o lo que alguien va a decir. Amen. ¿Saben? Algunos de los presidentes de los Estados Unidos, como el presidente Abraham Lincoln, dijo: si se tratara de descifrar y aún más dar respuesta a todos los murmullos y ataques contra mí, esta oficina se tendría que cerrar. ¿Cuántas veces atacan al presidente de los Estados Unidos? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y si él se dedicara a prestar atención a todo lo que millones de personas dicen en contra de su gobierno, esa oficina tendría que cerrar. Pero un hombre militar de los Estados Unidos, el general MacArthur, y otro hombre como Winston Churchill dijeron esta frase: no respondemos a críticas. Por favor, dígalo conmigo: yo no respondo a críticas. Porque si lo hiciéramos, pasaríamos todo el tiempo luchando contra esos ataques. Por favor, si tú quieres dedicarle tiempo a contestar lo que la gente dice, estarás perdiendo tu tiempo. Por lo tanto, ignora lo que la gente pueda decir contra lo que tú estás haciendo, porque echarías a perder toda la labor que estás desarrollando. Número 3. Seguir adelante en la visión de un líder de triunfo significa trabajar a pesar de los peligros. Dígalo conmigo: a pesar de los peligros seguiré trabajando. En el verso 10 y 14 del capítulo 6 dice la palabra. Atención a este punto tan importante. Verso 10. Vine luego a casa de Semaías. Por favor, aquí ese Semaías, no vamos a entrar en los detalles. ¿Quién era Semaías? Semaías era el sacerdote del templo, amigo personal de Nehemías. Preste mucha atención a esto, por favor, porque es muy importante, y no me voy a detener porque el tiempo no nos lo permite, pero quiero que usted preste atención a este punto. Semaías era el sacerdote del templo, vamos a decirlo en palabras más claras, el pastor de la iglesia, amigo de Nehemías. Dice el verso: hijo de Mahetebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo. Por favor, ¿qué le dijo el pastor a Nehemías? Lo llamó y le dice: Nehemías, ven, reunámonos en la casa de Dios, en la iglesia. Amén. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Por favor, permítame explicar un poquito este tema.
¿Cuántas veces tú recibes una palabra de parte de un hombre de Dios y esa palabra que te dice, Dios me dijo, preste atención, ¿usted ha escuchado esta frase? ¿Alguien se ha acercado contigo y te ha dicho, Dios me dijo? Dios me dijo que te dijera. El sacerdote del templo se acerca a Nehemías y le dice, Nehemías, Dios me dijo que te dijera que te encierres en el templo, que cierres las puertas, que te guardes, que te protejas, porque esta noche vendrán a matarte. ¿Vamos bien? ¿Alguien alguna vez se ha acercado contigo y te ha dicho, Dios me dijo? Dios me dijo. Recíbalo. Cuando alguien se lo diga. Y recíbalo en el Espíritu, porque si Dios se lo dijo, ahora vas a decirle, ahora Dios me lo va a decir. Porque Dios no manda a decir nada con nadie. Dios te habla a ti, como me habla a mí. Pero la mayoría de gente está esperando que alguien te diga, Dios te dijo. La mayoría de gente viene y dice, pastor, ¿qué le dice Dios de este negocio? Pastor, ¿qué le dice Dios sobre este proyecto? No. Dios dice en su palabra, mi amado, en todo deseo que seas bendecido. Pero ¿qué te dice Dios a ti? ¿Por qué Dios tiene que mandártelo decir con alguien? Es algo diferente a que alguien te profetice una palabra. ¿Usted me está entendiendo? Observen el verso 10. Es que el verso 10 es demasiado importante. Y repito, no quiero profundizarlo porque no vamos a tener el tiempo para quedarnos en este verso. Pero atención, verso 11. Entonces Nehemías dice, un hombre como yo debe huir. Dígalo conmigo. Un hombre como yo debe huir. ¿Usted está entendiendo por dónde vamos? Alguien se acerca y te dice, mira, con el problema que tú estás pasando, la verdad te voy a decir algo, lo mejor que puedes hacer, ¿sabes qué? Abre un hueco y entiérrate. Estás perdido. La gente está hablando de ti. La gente está juzgando de ti. La gente no te quiere ver ni en pintura. La gente lo único que hace es murmurar de ti. Mejor lo que puedes hacer es, ¿sabes qué? Ve a la iglesia y enciérrate. Quédate ahí. Muérete ahí para que nadie te juzgue. ¿Está conmigo? Y mira qué contesta Nehemías, verso 11. Nehemías dice, un hombre como yo, un líder como yo, un hombre de Dios como yo, un hombre temeroso de Dios como yo, ¿va a huir? Pregunta, ¿voy a huir? ¿Cuántas veces usted ha querido huir? ¿Cuántas veces usted se ha querido esconder? ¿Cuántas veces usted ha querido desaparecer del mapa? ¿Cuántas veces usted quiere que nadie siquiera se entere de dónde tú estás? Nehemías dice, pues no soy yo ese hombre que va a huir. ¿Y quién que fuera como yo entrará al templo para salvar su vida? No entraré, escúchame, no entraré. ¿Cuántas veces alguien me dijo, pastor, vaya a la corte, pastor, vaya, demándelos, pastor, que los lleven a la corte, por difamaciones y por persecuciones? Y el Señor, desde un principio en el ministerio, 20 años, el Señor me dijo, enmudece, guarda silencio, porque la venganza es mía. Amen. Y esa arma ha sido poderosa, 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 y nos ha guardado y nos ha protegido. Porque humanamente nosotros tendemos a defendernos en nuestra propia carne, a defendernos con nuestras propias armas, a defendernos en nuestra propia voz. Y yo tengo un abogado y tengo 2 abogados y soy amigo del alcalde y usted no sabe, yo soy amigo del sheriff de la policía. Eso no me sirve, porque es que mi protector, mi guardador es Jesús. Y yo sí soy amigo de Él y Él es mi amigo fiel e incondicional. Por lo tanto, ¿por qué temeré yo? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ahora dice la palabra que en este texto Él dice, si yo me escondo pasaré a ser un cobarde. La gente hablará de mí, hablándome de cobardía. Por lo tanto, yo no temeré absolutamente nada. Enfrentaré la situación, estaré cara abierta al mundo. Y aquí estoy, el que quiera buscarme. Aquí estoy, dice Nehemías. Y dice el Señor, yo estoy contigo. Y en el verso 12, Nehemías dice, y entendí. Por favor, subraye el verso 12 en su Biblia. Y entendí que Dios no lo había enviado. Dígalo conmigo, discernimiento. Nehemías entendió que el hombre de Dios,
El pastor de la iglesia le había dado una palabra, y la palabra era: guárdate, escóndete, enciérrate, te van a matar. Pero Nehemías discierne el verso 12 y entiende que Dios no había enviado esa palabra, ni había enviado a ese hombre de Dios, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. ¿Cuánta gente hoy te profetiza? Si ven el sobre grande, dicen: uy, hermano, qué sobre. Profetizo sobre ti 3 casas, 5 carros. Profetizo sobre ti una cuenta bancaria. Profetizo que sobre tu casa vendrán bendiciones. Vimos el ejemplo de este predicador: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No podemos hablar y hablar, y soy el templo del Espíritu Santo, y comiendo todo lo que contamina nuestro cuerpo. Ven, dígalo conmigo: discernimiento. En el verso 12, y esa palabra es bien importante: vino y tuve claridad de que esa palabra que el hombre de Dios me daba no venía de parte de Dios, pero venía manipulada por un soborno, por una contaminación, para que Nehemías se escondiera de la persecución y dejara de construir el muro para el cual Dios lo había llamado. Amén. En el verso 13: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Amén. Verso 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Si usted tiene un tiempo en su casa, y me gustaría que por favor lo hiciera, tome el capítulo 6, verso 14, indague en su Biblia quién era Noadías, la profetisa. Noadías, la profetisa, era una mujer que todo lo que profetizaba era temor, atemoramiento, está bien la palabra, temor hacia una persona. Se reunía con Nehemías y le profetizaba miedo, pánico, terror. Yo recuerdo hace un tiempo vino una persona a hacer un trabajo en la iglesia, un trabajo médico, una campaña médica que tuvimos aquí, y esa persona se acercó y tocaba el oído de las personas, ¿recuerdan? Y decía: oh, a mí me decretó como 2 meses de vida. Hace como 5 años fue eso, ¿verdad? El hermano Javier creo que te decretó como 6, ¿cierto? Creo que le fue mejor a él que a mí. Miraba los ojos y con los ojos decía: oh, huesos descalcificados, cáncer intrauterino. Veía todo, temor, temor. Y hubo un momento en que nosotros dijimos: no, un momentico ya. Paremos esta historia, un momento. Paremos esta historia. Porque el Señor nos promete vida, y vida en abundancia. Todos sabemos que necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Todos sabemos que necesitamos procurar nuestra salud. Pero no podemos tener profetizas o profetizos de muerte, de miedo y de temor. ¿Le ha pasado a usted a alguien que se acerca y te dice: hermano, wow, veo un futuro oscuro sobre tu vida? Hay una sombra que veo sobre tu vida. Una ocasión vino un hombre a nuestro apartamento hace muchos años y entró y de pronto nos dijo: oh, veo que en esta alfombra hay como un camión. Y ese camión avanza, pero avanza con lentitud, porque veo que las llantas traseras están ponchadas. Y lo que el Señor me muestra es que el ministerio no avanza porque hay una llanta ponchada. Un momentico. Tú no puedes estar recibiendo profetizas de miedo, gente que te atemoriza, porque la palabra dice: nosotros somos más que vencedores, y todo lo puedo en Cristo, porque en Él yo tengo fortaleza. Y cuando tú estás aferrado a una palabra de vida, cuando tú tienes en tu corazón una semilla de esperanza, entonces aunque vengan a juzgarte, a criticarte, a calumniarte, a difamarte, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú tienes la certeza, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la visión que Dios te dio? ¿A dónde Dios te llamó? ¿Por qué Dios te escogió? Entonces, aunque pasen carros y carretas, tú sabrás que tu vida tiene un propósito y un destino en Cristo Jesús, hacia donde tú caminas. Yo sé hacia dónde el Señor nos lleva. ¿Saben? El domingo, el viernes,
llegó un storage. Teníamos una situación urgente en la iglesia y nos preguntaron los hermanos, ¿y cómo hacemos? ¿Y para dónde pasamos esto? ¿Y para dónde cambiamos lo otro? ¿Y cómo hacemos? Y nosotros dijimos, no nos podemos frenar por esta situación. Nos fuimos inmediatamente a un lugar y se adquirió un storage. Y el storage llegó y estamos trabajando en esto. Y estando en este momento, el Señor me mostraba que hay tantos hombres de Dios ocupados construyendo edificios, magnitudes de edificios, comodidades de edificios. Y nosotros estamos construyendo casitas. Le decía a mi hijo Sebastián, nosotros ahora somos como la iglesia del Sukkot. ¿Saben lo que es el Sukkot, verdad? En el tiempo del pueblo judío se hacían enramadas. Los Sukkot, se llaman los Sukkot, casas enramadas. Y ya vamos con una enramada aquí, otra enramada allí, otra enramada allí, otra enramada allí. Tenemos como 6 ya. No sé cómo le vamos a hacer, porque tenemos que completar 12. 12 representativas de las 12 tribus de Israel. Y cuando instalamos la última, el Señor me mostró, este es un Sukkot. Este es un Sukkot. Nosotros no estamos trabajando en un edificio hipergigante. Estamos trabajando en el Sukkot. Casas. Pero hay algo interesante. Me dijo mi esposa, la pastora Pili decía, esperemos que la ciudad no moleste. Entonces yo le dije, no lo van a notar. No lo van a notar, porque cuando uno hace las cosas muy evidentes, ¿verdad? Se nota. Pero eso me recuerda a la historia del pastor, que llegó a una iglesia, se requiere pastor, presentar su aplicación aquí. Aplicó un pastor, hizo el primer servicio el dominical, terminó el servicio y los hermanos le decían, oh pastor, wow, qué palabra, gloria a Dios, qué palabra. Pero le llegó una carta esa semana al pastor diciéndole, qué pena, pero no es la persona que buscamos. Seguiremos buscando. Y así sucedía cada domingo, hasta que finalmente un domingo un pastor vino, presentó un servicio, los hermanos dijeron, wow, qué pastor, qué servicio, qué palabra, y lo invitaron al segundo domingo, al tercer domingo, y permaneció por 3 años en la iglesia. Un día este pastor, que permaneció por años, se encontró con los anteriores candidatos, y le dijeron, ¿cómo? ¿Tú estás en la iglesia aquella de Cherryville? Yo apliqué en esa iglesia. Un servicio me dejaron predicar. A mí un servicio me dejaron predicar. A mí 2 servicios. Dijo, bueno, no entiendo, yo llevo 3 años. Y ha sido una bendición la iglesia. Le preguntaron, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo tú lograste permanecer en ese lugar? Dijo, bueno, yo he estado investigando porque ustedes solamente estuvieron un domingo. Y concluí lo siguiente. Cuando usted llegó el primer domingo, recuerden que el pastor oficial de la iglesia falleció, ellos estaban buscando el nuevo pastor. Cuando usted llegó el primer domingo a predicar, lo primero que usted hizo fue tomar el púlpito y predicar desde otro lugar. Y los hermanos de la iglesia dijeron, ese pastor no sirve porque rompió la honra de nuestro pastor anterior, que siempre tuvo el púlpito en el mismo sitio. Y todos lo hacían, todos movían el lugar. Y este pastor, el que permaneció 3 años, ¿qué hizo? El primer domingo predicó, el segundo predicó, al tercer mes predicó, el quinto mes, al siguiente año, 2 años después, 3 años después tenía el púlpito en la otra esquina y nadie lo notó. Entonces yo espero colocar una historia ahorita, 6 meses otro. Por allá en unos 5 años dirán, los Sukkot, tenemos los Sukkot de Cherryville, gloria a Dios. Díganlo conmigo, somos líderes triunfadores. Ahora, veamos 4 características de ser un líder triunfador. Líderes que vencen toda adversidad, toda contrariedad del enemigo. Recuerda esto, la pastora lo decía esta mañana. Siempre que tú empieces un sueño, un proyecto, un anhelo, una expectativa, siempre encontrarás adversarios. Si tú no encuentras adversarios en tus proyectos, significa que lo que estás haciendo no anda bien. Oh, eso está muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando tú tienes adversarios, miren, aquí hay una frase muy común que se utiliza en el medio, iba a decir en el medio artístico. Hay una frase que se utiliza muy común en el medio cristiano. Se abre una obra. Cada vez que se abre una obra, lo primero que van a aparecer, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que aparecen cuando se levanta una obra? Los Sanbalat, los Tobías y los Gesem.
a criticar, a murmurar, a calumniar, lo que sea. Y los cristianos tenemos una frase de cajón que dice: si es de Dios, prospera, y si no es de Dios, se cierra. ¿No lo han escuchado? Si eso es de Dios, funciona, y si eso no es de Dios, no funciona. Miren, hermanos, con todo mi amor y respeto, cuando algo nace para adorar a Cristo, para llevarle la gloria y la honra al Señor, es de Dios. Porque de lo contrario, ninguna obra en el mundo podría avanzar. ¿Están conmigo? Ahora, diferente es que en el desarrollo de la obra o del ministerio se sucedan otro tipo de cosas y contrariedades distintas al propósito de Dios. Eso es otra historia. Pero el propósito de un líder debe ser un propósito convincente. Escríbalo, por favor. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Tu vida debe tener un propósito claro y definido. ¿Viniste de otro país a los Estados Unidos de América? ¿A qué viniste a este país? A sobrevivir. Dijo, ¿cómo se llama este cantante mexicano tan famoso? Rodar y rodar. ¿Quién lo dijo? No, ese no es Vicente Fernández. El otro, ¿cómo se llama? Ese sí lo sabe, José Alfredo. Si tú viniste a este país solamente para rodar y rodar, déjame decirte que tu vida será golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, y así vivirás los años que quieras en este país, rodar y rodar y rodar y rodar. Pero cuando como líder en Cristo Jesús tú tienes una visión convincente de lo que estás haciendo, entonces el llamamiento en Cristo Jesús será de una vida en bendición tras bendición tras bendición tras bendición. Se han levantado situaciones contra nuestra vida, la iglesia, el ministerio y la familia, pero de todas ellas el Señor nos ha sacado adelante y hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Hemos visto la mano de Dios en nuestras oraciones. Hemos visto la mano de Dios porque la convicción por la cual nosotros estamos en el ministerio es porque tenemos la claridad de que nos congregamos, porque somos parte del ejército de Dios en las naciones. No seremos 1000 ni seremos 2000, pero así seamos 10, 20, 50 o 100 en este establecimiento, somos parte de los millones de millones de millones de cristianos en el mundo entero. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, a mí no me preocupan los números, a mí no me preocupan las asistencias, a mí no me preocupan los templos llenos. A mí me preocupa que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Eso me ocupa y me preocupa saber que nosotros somos parte de ese ejército. Dígalo conmigo: yo tengo la convicción de quién soy en Cristo Jesús. Nehemías en el verso 3 del capítulo 6 dice: estoy ocupado en una gran obra. Estoy ocupado en una gran obra. ¿Tú crees que cuando vienes a la iglesia vienes simplemente por ocuparte y pasar un momento, saludar a los hermanos e irte a casa? No, 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 no. Cuando tú vienes a la vida de la iglesia el día domingo a servir, a honrar y adorar al Señor, es porque tu ocupación del día domingo no es simplemente el culto dominical, sino es porque tu ocupación primera es la convicción que tienes en tu corazón de que tú trabajas para una gran obra. Aleluya. Y Nehemías tenía esa claridad. Por lo tanto, él les dice a quienes sabotean el trabajo suyo: no voy a perder el tiempo con ustedes en reuniones sin sentido, porque si yo voy a salir al Valle de Ono a caminar por lo menos 30 millas de distancia para reunirme con ustedes y tomar café, mientras que mi obra se descuida, yo no puedo perder tiempo en esto. Yo estoy ocupado en una gran obra para la cual el Señor me ha llamado. Aleluya. Las grandes vidas se producen por una entera dedicación a una gran causa. Saben, muchas gentes se reúnen, y lo digo por conocimiento de causa. Le pregunté a una persona recientemente: ¿por qué te congregas en esa iglesia en otra ciudad? Me dijo: me encanta ir allí, porque es que allá va tanta gente. Me encanta. Son 4.000, 5.000 gentes que a esta hora están en ese lugar. A mí me encanta ver, porque llega mucha gente. Y le digo: cuéntame, ¿y cómo está tu relación con los pastores? Bueno, no, yo la verdad en 5 años nunca he podido siquiera cruzar con ellos. ¿Y cuánta gente conoces? Bueno, la verdad que muy pocos, porque es que
no todos son americanos, solo hay como 2 o 3 que hablan español. Entonces yo hablo con 2 o 3. Digo, ¿por qué no vienes con nosotros y hablas con 10? Porque nuestro orgullo nos quiere llevar a la comodidad, porque nuestro orgullo nos quiere llevar a las facilidades, porque nuestro orgullo nos quiere llevar al ego. Y decía el hermano Sebastián hoy, mientras que yo pretenda servir al Señor y mi ego y mi orgullo no estén bajos, sino que estén tan elevados que no pueda de verdad entregar mi vida a Cristo, la situación está complicada. Dígalo conmigo, las grandes vidas se producen por una entera dedicación a una gran causa. Número 2, necesita usted tener una perspectiva clara de lo que está haciendo. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? Saben, muchas gentes hoy pasan en esta nación, particularmente en los Estados Unidos de América, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. ¿Cuántos años lleva hermana Elizabeth en esta ciudad? 17 años. ¿Usted sabe qué significa 17 años de una vida en este pequeño pueblo con un futuro grande? Casi tenemos el mismo tiempo, nosotros estamos sobre los 15 o 16 años. Pero si nosotros miramos, hermana, esos 17 años, y usted mejor que yo conoce, ¿cuántas gentes en esos 17 años se han ido? Y si indagáramos un poco por esos 17 años de las gentes que se han ido, encontraríamos que muchos de los que se han ido han llevado vidas con tropiezos. Espero no equivocarme. Ojalá mejor me equivocara tal vez. ¿Por qué? Porque necesitamos establecernos, necesitamos tener una perspectiva clara dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. Ustedes han viajado a muchas naciones o a muchos estados en este país, ¿verdad? Yo sé que usted conoce muchos lugares, en New York, en Dallas, en Houston, en otras naciones, en otros estados. Y usted va a esos lugares y ve lugares preciosos y lugares muy agradables y muy confortables. Pero sin embargo yo me pregunto, ¿saben? He visto gente de esta ciudad de Cherryville, de la comunidad americana. De hecho, mi vecino esta misma semana me decía, pastor, quiero pedirle la próxima semana, voy a viajar, me voy a un crucero y quiero dejarle las llaves de mi casa, quiero que por favor esté atento de mi casa por los 10, 12 días que voy a estar fuera. Qué lindo, ¿verdad? Qué confianza. Un americano. Y yo he notado, le decía a mi esposa, cómo le encanta al vecino viajar. Viajar. Y yo me pregunto, cuando están en otros lugares, en las Bermudas, o en Francia, o en Italia, en esos países donde ellos viajan, ¿qué hace un americano de Cherryville visitando la Torre Eiffel? Y me he dado cuenta que hay tantas personas en esta ciudad particularmente que tienen tan buena economía, tan buena solvencia, que me he preguntado qué los tiene y qué los ha motivado a vivir en este pequeño pueblo. Y ya tengo mi respuesta. Nosotros vivimos en lugares donde todavía se respira oxígeno. Nosotros vivimos en lugares donde todavía se respira paz, amor, donde todavía hay limpieza, pese a algunas situaciones. Eso nos hace tener una convicción clara de quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero si yo estoy en esta ciudad es porque de esta ciudad yo tengo la certeza en mi corazón que Dios está haciendo algo grande para las naciones. Si Dios, ¿saben? Porque somos una obra hispana, una. Han habido 2 o 3 intentos de obras y no. ¿Por qué? Porque es que el pueblito no me gusta. Es que el pueblito es tan pequeño que no hay campo para 2. No. Si yo tengo la convicción clara de por qué estoy aquí, es porque yo sé que si Dios me plantó aquí, no me plantó por mi comodidad, pero sí me plantó porque Dios sabe que en este lugar hay una necesidad que debemos atender. Y no es mi necesidad personal, es la necesidad de un pueblo que Dios ya ha escogido. Número 3, como líderes que nos destacamos en el sueño y en la visión que tenemos por trabajar. Número 3, escríbalo, necesito tener un tiempo de oración permanente. ¿Saben? Dios pone en mi corazón decirles esto y trata conmigo en esto. Cuando nosotros le pedimos un templo al Señor, un lugar donde congregarnos, 15 o más años antes, tuve en mi corazón esto.
¿Saben que la iglesia tradicional mantiene las puertas de sus iglesias abiertas? Desde las 5 de la mañana, creo que esa es la primera reunión, hasta no sé qué hora en la noche. ¿Qué hora? Los que alguna vez fueron a las iglesias tradicionales. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué la iglesia evangélica solamente abre las puertas para el servicio? O escuela dominical o algo así. ¿Señora? Una pregunta que me he hecho. ¿Cierto que sí? ¿Cómo quisiera que las puertas de esta casa en particular estuvieran abiertas todo el tiempo? Eso significa que nosotros tendríamos la responsabilidad durante todo el tiempo de estar en oración en este lugar, ¿verdad? Porque la religión a nosotros enseñó eso. Yo trabajaba en Bogotá, en una ciudad, en la ciudad, en un edificio donde frente a ese edificio estaba una de las iglesias más típicas de la religión de mi país. Y durante los 3 años que trabajé en esa entidad, durante 3 años, de lunes a viernes, durante 3 años, todos los días sin excepción, antes de entrar a la oficina, lo primero que hice fue entrar a ese lugar. Durante 3 años. Entrábamos a ese lugar, era un ritual, prendíamos una velita, la colocábamos frente a una imagen, me postraba de rodillas y luego subía a mi oficina. Durante 3 años lo hice, sin parar nunca, durante 3 años. La pregunta es, ¿y ahora en Cristo Jesús, por qué no prendo las velitas? ¿Por qué no nos doblamos de rodillas? Saben, nos cuesta mucho y lo veo en este lugar. Veo a 1, a 2 o a 3 que eventualmente se postran de rodillas. O hace unos 8 días el hermano Sebastián en la alabanza decía, por favor, postrémonos de rodillas. Postrémonos de rodillas. Y creo que lo dijo 3, 4, 5 veces. Y nadie dobló rodillas ese día. Y somos espirituales, y somos cristianos, y amamos al Señor, y mi vida te entrego, Señor, heme aquí, Señor. Pero nos cuesta doblar rodillas. Por lo tanto, número 3, un líder de triunfo necesita tener un tiempo de oración continuo. Observen Lucas capítulo 18, verso 1, dice: Jesús dijo a sus discípulos, orad siempre, sin desanimarse. Por favor, dígalo conmigo, sin desanimarse. Sin desanimarse, sin desanimarse. Necesitamos mantener tiempo de oración sin desanimarnos. Número 4, ya para cerrar esta historia, un líder de éxito, un líder de ministerio, un líder de llamamiento necesita tener una persistencia muy valiente. Dígalo conmigo, esto es para valientes. Eso es para valientes. Ser cristiano es para valientes. El primer día que visité una iglesia en Cristo me dijeron, cuando vengas a Cristo Jesús vas a ser bendecido. Cuando vengas a Cristo Jesús vas a ser prosperado. Cuando vengas a Cristo vas a tener esto y vas a tener lo otro. Y tal vez vinimos a Cristo con el llamamiento equivocado. ¿Está conmigo? Pero si a nosotros nos dicen que venir a Cristo es pagar un precio alto, que venir a Cristo es crucificarnos juntamente con Él, que venir a Cristo significa pasar por ofensa, por crítica, por murmuración, por ataques del enemigo 24 horas del día. Venir a Cristo significa una guerra espiritual. Venir a Cristo significa tener conflicto permanente, incluso aún con nuestras propias familias. Familias cercanas me dicen, ¿y desde cuándo tú dejaste nuestra religión? Ya tú no eres parte de nuestra familia. El que deja nuestra religión no es parte de la familia. ¿Saben? Mi padre, Miguel, me hizo esta pregunta una vez. Aún yo no conocía al Señor. Y me preguntó, ¿qué será lo que la Biblia quiere decir cuando dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos? Y no le pude contestar. Pero hoy, en Cristo Jesús, puedo entender qué significa dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 6, verso 9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes con tu vida? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes con tu familia? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes con tu iglesia?
Cuando tú vienes a la vida de la iglesia y sirves en la vida de la iglesia, tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú tienes el tiempo para trabajar en la obra del ministerio, tú no le estás agradando a un hombre, a una persona, le estás agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo veo tus manos, dígalo conmigo, Nehemías, en el verso 3, Nehemías dice, yo hago una gran obra, no puedo huir. Y un poco más adelante dice, Señor, acuérdate de todos aquellos que me han atacado, de todos aquellos que menosprecian el trabajo, de todos aquellos que dijeron que esta obra nunca prosperaría, de todos aquellos que se han querido rebelar contra el llamamiento. Y dice, Señor, unge mis manos, por favor, levante un momento sus manos conmigo. Y dígalo conmigo, con el Señor, dígaselo al Señor. Señor, unge mis manos, Señor. Unge mis manos para honrarte. Unge mis manos para servirte. Unge mis manos para glorificar tu nombre. Unge mis manos para levantar murallas. Unge mis manos, Señor, única y exclusivamente para darte a ti la gloria y la honra, mi Señor. Unge mis manos para bendecir a mis hijos. Unge mis manos para ungir la vida de mi esposo, mi esposa. Unge mis manos para que haya provisión en mi casa. Unge mis manos, Señor, para no levantar mi mano nunca contra un hermano en Cristo. Unge mis manos para no señalar ni juzgar. Unge mis manos para ser persistente y alcanzar el llamamiento para el cual tú me has escogido. Dígalo conmigo, 100% Jesús. 100% Jesús. Permítame cerrar aquí. El Señor nos dijo, hay un mandamiento que son dos. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Le decimos el gran mandamiento y la gran comisión. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero más importante aún, ir y predicarles la palabra. Ir y predicarles el mensaje de las buenas nuevas. Ir y alcanzarlos para Cristo. ¿Saben cuántas personas hoy se van sin alcanzar un tiempo con el Señor? Hace 8 días, una mamá, en el amor de una mamá de Colombia, viaja a los Estados Unidos a visitar a sus hijas, 3 hijas. Sus hijas la recogen en el aeropuerto, van caminando por una de las calles de Charlotte y repentinamente, en sentido contrario, una mujer embriagada, drogada, pierde el sentido de su vehículo, sale del carril y choca al vehículo en el que venía esta familia. La señora muere instantáneamente en el accidente. Y queremos acercarnos con esta familia para saber cómo podemos apoyarlos en oración, ¿verdad? Pero la primera pregunta que surgió a mi corazón es, ¿sería que alguien le predicó el evangelio a esta persona? ¿Está entendiendo usted esto? Que nuestras manos no queden manchadas porque no le compartimos a alguien el mensaje. A alguien el mensaje. ¿Cuánta gente que tú conoces cercana o familia tuya hoy no conocen de Cristo? Y mi pregunta es, ¿y tú eres cristiano? ¿Perteneces al ejército de Dios? ¿Eres un soldado de Jesucristo? ¿Vives, como dijo el mensaje, de victoria en victoria? Y vivimos de victoria en victoria sin pensar que nuestras propias familias no conocen del Señor. ¿Qué haces tú hoy por alcanzar a uno más para Cristo? No tocas puertas porque no me gusta salir a evangelizar. No me gusta prepararme en el ministerio porque no tengo tiempo para eso. Me gusta escribir en el Facebook todo el tiempo, pero nunca le escribo en el Facebook una palabra de bendición para alguien. Por lo tanto, si tienes tiempo para ocuparlo en el Facebook o en las redes sociales, ocúpate de llevar una palabra de bendición para alguien que lo necesita. Ocúpate de que alguien reciba del Señor. ¿Sabe? Mi padre está muy enfermo, muy delicado de salud. Muy delicado de salud. Pero yo tengo la certeza en mi corazón que un día, a través de una línea telefónica, le dije, papi, toma la Biblia
y vamos a leer este texto bíblico. Yo reconozco que el Señor Jesús es el Señor de mi vida. Y yo sé que en el momento en que el Señor lo lleve a su presencia, tengo la absoluta certeza y claridad en mi corazón de que Él ahora en la presencia del Señor va a decir: ahora entiendo qué significa que los muertos entierren a sus muertos. Si tienes oportunidad de compartirle el mensaje a un familiar tuyo, no a un vecino tal vez, ni a un compañero de trabajo porque te avergüenza, pero tal vez a tu propia familia, a un hijo, a una hija, a un cuñado, a una cuñada, por favor, ocúpate de que ser líder de bendición significa llevar el mensaje. Dígalo conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio en Cristo. Estemos en pie.